¿Dónde realmente debemos que llevar la obra de Dios? ¿Hay algún lugar específico donde tenemos que llevar la obra de Dios? Muchos pensamos que la obra de Dios se tiene que llevar específicamente o concretamente en la iglesia. Pero la palabra de Dios no nos dice esto. La palabra de Dios dice, id y predicar, hacer discípulos, ¿no? Dice, id y llevar también el evangelio a toda criatura. No especifica si en el parque, si en la iglesia, si subir a un altar, si ir a un púlpito o hacer no sé qué. No especifica. Simplemente dice, id. La palabra de Dios es importante escudriñarla para que podamos entender lo que realmente el Señor quiere. Hoy quiero darte esta porción de palabra. Dice la palabra de Dios en Mateos capítulo 9, versículo del 35 al 37. Pero voy a resumírtelo. Voy a resumirlo en este texto bíblico, en el texto del 37. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. No especifica aquí dónde hay que llevar la palabra, no especifica. Nosotros sabemos que hay que tener un lugar donde congregar, pero no es el lugar donde tenemos que centrarnos para llevar la palabra de Dios concretamente. Todos queremos tener un micrófono en la mano. Todos queremos subir al altar. Todos queremos que se nos suba al altar. Si no se me suben en el altar, no estoy creciendo espiritualmente. Error. Es un error y es algo peligroso para tu vida espiritual. Nosotros, el Señor nos ha llamado a llevar la palabra de Dios y no para exaltarnos a nosotros. Y tenemos que recordar que no todos estamos llamados a subir en el altar o a llevar la palabra en el altar. En algún momento Dios te va a hacer llevar la palabra a las naciones, porque no todos llevan la palabra a las naciones, ni todos llevan la palabra en el altar. Pero muchos hoy en día se pelean por el altar, por querer levantarse en el altar. Y es un dardo del enemigo que nos está bombardeando a los cristianos. Tenemos que fijarnos en eso. No lo he leído todo, pero el 35 habla de que Jesús estaba, paseando, ¿no? Por las aldeas. Paseaba por las aldeas. Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 37. Si quieres puedes echar un vistazo, leerlo. Es importante ese texto bíblico. Jesús rodeaba las aldeas, estaba paseando por las aldeas, evangelizando, predicando la palabra de Dios, evangelizando hasta en sus propias, en las sinagogas de ellos, ¿no? En las iglesias de ellos, él iba predicando también, ¿no? Él predicaba la palabra, pero al ver la multitud, cantidad de las personas que había y que necesitaba, seguramente que había hasta en la calle la gente necesitaba. Él veía una cola de acá allá. Y yo puedo meterme en la piel de él, ver todo esto, lamenta, diciendo, a la verdad, la mies es mucha. ¿Por qué? Porque los vio dispersados, dice la palabra de Dios, dispersados, desamparados. Eso mismo es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nos centramos en que el que está en el altar es el que crece y es el que hace la obra. Y comenzamos a apuñalarlo. No. Tú también puedes llevar la obra de Dios en tu casa, en tu trabajo, en los parques, en las aldeas, en los hospitales. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Los pocos que están intentando hacer la obra de Dios, los estamos apuñalando. Los pocos que dice el Señor pero pocos son los obreros. ¿Por qué? Porque los muchos están centrados en que tienen que subir en el altar. La palabra de Dios, cuando el Señor nos manda a llevar la palabra suya, que vayamos a predicar el evangelio,
a toda criatura. No especifica, vuelvo a repetir, no especifica el lugar concreto. No especifica el lugar concreto, mis amados. El enemigo está tomando terreno en esto porque está haciendo una batalla entre los hermanos, entre las iglesias, y por eso uno construye una iglesia, por eso el otro comienza a construir una iglesia. ¿Por qué? Porque poder. Quiere poder. Quiere tener autoridad. Pensamos que tener autoridad es tener el micrófono. No, error. No es tener micrófono, no es subir en el altar, es vivir conforme a la palabra de Dios. No lo he leído todo, pero el 35 habla de que Jesús estaba, paseando, ¿no? Por las aldeas, paseaba por las aldeas. Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 37. Si quieres puedes echar un vistazo, leerlo. Es importante ese texto bíblico. Jesús rodeaba las aldeas, estaba paseando por las aldeas, evangelizando, predicando la palabra de Dios, evangelizando hasta en sus propias, en las sinagogas de ellos, ¿no? En las iglesias de ellos, él iba predicando también, ¿no? Él predicaba la palabra, pero al ver la multitud, cantidad de las personas que había y que necesitaba, seguramente que había hasta en la calle la gente necesitada. Él veía una cola de acá allá. Y yo puedo meterme en la piel de él, ver todo esto, lamenta, diciendo, a la verdad, la mies es mucha. ¿Por qué? Porque los vio dispersados, dice la palabra de Dios, dispersados, desamparados. Eso mismo es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nos centramos en que el que está en el altar es el que crece y es el que hace la obra. Y comenzamos de apuñalarlo. No. Tú también puedes llevar la obra de Dios en tu casa, en tu trabajo, en los parques, en las aldeas, en los hospitales. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Los pocos que están intentando hacer la obra de Dios, los estamos apuñalando. Los pocos que dice el Señor pero pocos son los obreros. ¿Por qué? Porque los muchos están centrados en que tienen que subir en el altar. La palabra de Dios, cuando el Señor nos manda a llevar la palabra suya, que vayamos a predicar el evangelio a toda criatura, no especifica, vuelvo a repetir, no especifica el lugar concreto. No especifica el lugar concreto, mis amados. El enemigo está tomando terreno en esto porque está haciendo una batalla entre los hermanos, entre las iglesias, y por eso uno construye una iglesia, por eso el otro comienza a construir una iglesia. ¿Por qué? Porque poder. Quiere poder. Quiere tener autoridad. Pensamos que tener autoridad es tener el micrófono. No, error. No es tener micrófono, no es subir en el altar, es vivir conforme a la palabra de Dios.